Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a tocar el tema de la infalibilidad. A continuación voy a estar explicando de qué se trata la infalibilidad, pues que es una doctrina. Voy a estar viendo cuál es la posición que tienen los católicos y por la otra parte los no católicos, qué es lo que enseñan y qué es lo que dicen acerca de este tema de la infalibilidad. Si aún no te has suscrito a este canal, considera suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bueno, vamos a ver cuáles son las posiciones que tienen cada uno sobre este tema, la infalibilidad. Entonces vamos a ello. Para ello nos vamos para acá. Y en primera vamos a ver cuál es la posición que tienen los católicos de Roma, los católicos romanos sobre la infalibilidad. Vamos a ver qué es lo que dicen, qué es lo que argumentan, pues a grandes rasgos. Y para ello estamos utilizando esta aplicación. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link por si la quieres utilizar. Entonces en primera vamos a ver cuál es la posición que tienen los católicos de Roma. Entonces aquí podemos ver la falibilidad. Entonces aquí está presentado en esta aplicación. Y bueno, vamos para esta parte y aquí la tenemos. Entonces la posición que tienen los católicos de Roma es en primera pues que Pedro tenía primacía. Eso ya lo podemos ver. Entonces los católicos romanos creen que hay una primacía, y que Pedro tenía una primacía sobre los demás apóstoles, y aparte que hay una sucesión de la primacía. Si quieres ver el video sobre esto, pues ya hay un video, pues te invito a verlo. Pero en este caso pues hablaré sobre la infalibilidad que enseñan los católicos de Roma. Pues como comentaba, creen que hay primacía y que hay una sucesión de esa primacía. Pero aquí lo importante es que hay una doctrina que tienen los católicos de Roma, los católicos romanos, de acuerdo a lo que enseñan y a lo que dicen, es que la persona que está pues con ese cargo de primacía, pues dicen que es infalible. Entonces esa es la doctrina que estamos pues aquí tocando, por eso es infalibilidad. Bueno, entonces lo que dicen los católicos romanos es que para ellos pues llaman papa. Entonces para ellos el papa es infalible, y pues aquí nos lo muestra. Pues cada vez que el papa se pronuncia en cuestiones de fe y moral, pues es infalible. A grandes rasgos eso es lo que quiere decir. A continuación explicaré más sobre esto. Entonces, ¿cuándo nace la infalibilidad? Que enseñan los católicos de Roma? Pues en primera es en el primer sínodo que ocurre en 1870. Entonces esta es la raíz. Pero después hubo el siguiente sínodo, que es del cual hablaré más. El siguiente sínodo, que fue el segundo sínodo, que ocurrió en el año 1959. Entonces nada más estoy aquí comentando pues de dónde proviene la doctrina de la infalibilidad. Pues infalibilidad papal de acuerdo a los católicos de Roma. Infalibilidad papal, donde pues como comentaba, se ve al papa como que es infalible. Pero a continuación voy a hablar sobre en qué consiste, porque esto no quiere decir que pues de acuerdo a ellos, como ven al papa, esto no quiere decir que el papa
pues nunca se equivoca, que no tiene errores. No quiere decir eso. Entonces voy a decir que es para los católicos de Roma. ¿En qué consiste? Pues la infalibilidad, la doctrina que enseñan de la infalibilidad. Entonces voy a ello. Para los católicos de Roma, la infalibilidad papal consiste en cumplir en cualquiera de las tres condiciones deben reunirse para que una definición pontificia sea ex cátedra y se le aplique la infalibilidad papal. Entonces, aquí podemos ver algo muy importante, es que la infalibilidad aquí le llaman pontificia, pues tiene que ser ex cátedra, y para que se le considere así, pues aquí están las condiciones y las cuales a continuación voy a leer las condiciones. Dice que cuando el Papa declara algo acerca de cualquier cuestión de fe o de moral, aquí esta aplicación nos lo está mostrando, fe y moral, entonces por acá lo podemos ver. Entonces esta es la posición que tienen los católicos de Roma. Entonces cuando el Papa declara algo acerca de cualquier cuestión de fe o de moral, entonces cuando el Papa habla algo de esto de fe y moral, pues es infalible. Entonces eso es lo que está enseñando, los católicos romanos, pues sobre la infalibilidad, que es infalible cuando habla de fe y moral, fe o de moral, de acuerdo a lo que dicen y de acuerdo a lo que enseñan. También otra condición es que cuando el Papa declara algo como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos. En cambio, no goza de la infalibilidad absoluta cuando habla en calidad de persona privada o cuando se dirige a un grupo solo y no a la iglesia toda. Entonces aquí podemos ver, estas son las condiciones más bien, pues que se deben cumplir, o en las cuales aplica la infalibilidad. Podemos ver que no goza de infalibilidad cuando habla en calidad de persona privada o cuando se dirige a un grupo. Entonces el Papa de acuerdo a lo que dicen los católicos romanos, pues no sería infalible en estos casos cuando habla de forma privada. Entonces ahí no aplicaría la infalibilidad, o también cuando se dirige a un grupo solo y no a la iglesia toda, a la iglesia católica. Y también otra condición para que pues sea considerado como infalibilidad, lo que dice pues el Papa es que cuando declara algo como un acto definitivo, o sea, cuando expresa claramente esa declaración es definitiva y que no se podrá cambiar en el futuro. Entonces estas son las condiciones para que sea considerado como infalible. Entonces dice que cuando expresa claramente, pues que esa declaración es definitiva. Entonces lo que podemos ver es que cuando declara algo como infalible, pues eso no puede cambiar. Esas son las condiciones, y en eso consiste la doctrina de la infalibilidad. Pues a grandes rasgos comento sobre el segundo sínodo que ocurrió en el año 1959, porque eso es lo que actualmente está vigente. Y esas son las condiciones, pues esas son las condiciones que se deben cumplir para que sea considerado infalible. Entonces a grandes rasgos eso es. Y bueno, pues aquí tenemos, esta aplicación nos tiene estos pasajes, y pues aquí tenemos Mateo 16, 21, 24. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus apóstoles: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Pues para los católicos de Roma esto no quiere decir pues que el Papa
pues sea falible. Ellos siguen creyendo y siguen enseñando pues la infalibilidad pontificia. Ya comentaba pues las condiciones. Por acá tenemos a Lucas 22, 54 al 62 presente también en esta aplicación. Y bueno, aquí tenemos esto. Entonces él lo negó. Bueno, aquí están las negaciones de Pedro. También para la Iglesia Católica Romana, para los católicos de Roma, pues esto no es considerado como que aquí esté diciendo que Pedro pues es falible, que Pedro se puede equivocar en cuestión de ex cátedra como lo enseñan los católicos de Roma. Eso no quiere decir. Entonces para los católicos de Roma se sigue manteniendo la doctrina que enseñan sobre la infalibilidad papal o infalibilidad pontificia. Por acá tenemos y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio, y habiendo grande contienda levantóse Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces pues estos serían argumentos que los católicos de Roma pues utilizarían para decir pues que Pedro pues está siendo muy firme pues cuando habla. Entonces podemos ver aquí que dice Pedro les dijo. Entonces para los católicos de Roma esto es tomado pues como que todo lo que estaba ocurriendo cuando Pedro hablaba, pues pero que se cumplían estas condiciones que está argumentando de fe o de moral. Pues para los católicos romanos se sostendría que Pedro era infalible y que Pedro desde aquellos momentos pues estaba tomando ese papel de infalibilidad que enseñan los católicos de Roma. Aquí tenemos Gálatas 2, 11, 14. Pero viniendo Pedro a Antioquía. Entonces aquí tenemos otro pasaje que nos está presentando esta aplicación, y este pasaje es muy interesante. Aquí lo podemos ver. Pero viniendo Pedro a Antioquía le resistí en la cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su simulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Entonces podemos ver aquí que hay una reprensión de Pablo hacia Pedro. Y bueno, ¿cuál es la posición que tienen los católicos romanos? Pues para los católicos romanos esto no quiere decir que Pedro en ninguna manera sea falible. Para los católicos de Roma, pues Pedro sigue siendo infalible, como comentaba, cuando se cumplen esas condiciones. Y también pues ya había comentado que sobre la inerrabilidad, y esto quiere decir que el Papa sí se puede equivocar cuando da su opinión personal sobre algún tema. Entonces pues a grandes rasgos eso es lo que enseña la Iglesia Católica de Roma, los católicos de Roma. Eso es lo que enseñan ellos sobre la infalibilidad. Entonces cuando se cumplen esas condiciones que ya mencioné, que el Papa declara algo acerca de cuestión de fe o de moral, pues ahí aplicaría la infalibilidad. También cuando el Papa declara algo como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, también ahí aplicaría la infalibilidad del Papa. Y
cuando el Papa declara algo como definitivo, eso quiere decir que ya no puede ser cambiado. ¿Por qué? Pues porque es infalible de acuerdo a lo que enseña y de acuerdo a lo que dice, a lo que dicen los católicos romanos. Pues esa es la posición que ellos tienen. Aquí abajo en los comentarios pues comenta si estás de acuerdo con la infalibilidad papal y con qué opinas sobre las condiciones. ¿Crees que es posible la infalibilidad o no? Aquí abajo en los comentarios ponme si estás de acuerdo con la posición de los católicos de Roma sobre este tema. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a ver cuál es la posición que tienen los ortodoxos.